Esperar. El. Todo. Tiempo. O. Pueblos. Derramar. Delante. De. Nuestro. Corazón. Dios. Es. Nuestro. Refugio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendiciones, queridos hermanos, querida iglesia y a los amigos que nos acompañan hoy. Mi nombre es Rigoberto Maldonado Blanco y pues tengo hoy el privilegio y la gran responsabilidad de compartir el mensaje de la palabra del Señor. Quiero invitarlos a que abramos la Biblia, la palabra del Señor, en la carta de San Pablo a los Colosenses. Capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos y de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiero comenzar este tiempo primero dándole gracias a Dios por esta oportunidad. No sé si hicieron la tareita de ver el video que les compartí en YouTube, en el Cuerpo de Cristo, a los hermanos de la congregación,
Los que no lo hicieron, los invito a que envíen un saludo. De alguna manera les hago llegar el link para que vean el pasaje, ese video, perdón, es un resumen de todo lo que es la carta a los Colosenses, algunos datos históricos, algunos datos relevantes. Eso nos ambienta un poco. Teniendo en cuenta que hicieron la tarea, que son muy juiciosos, y por lo cual le doy gracias al Señor, quiero iniciar este tiempo leyendo una historia. Es de un libro que se llama El mapa para alcanzar el éxito, de John Maxwell, quien fuera un pastor en su época. Hoy en día es un escritor sobre hartos libros sobre liderazgo para organizaciones y también pues aplicado y muy aplicable al tema de la iglesia. Y en este libro, en la página 22, dice: un crucero a ninguna parte. Dice: si vive en un pueblo cerca del mar, puede haber visto anuncios sobre los cruceros a ninguna parte. Quizás hasta haya ido en alguno. La gente sube al barco y al dejar el muelle, en vez de dirigirse a alguna isla tropical o a otra ubicación exótica, viajan en círculos en alta mar por un par de días. Mientras tanto, cenan comidas suntuosas, descansan alrededor de una piscina, disfrutan de los espectáculos y participan de las actividades a bordo. Es como haberse alojado en un buen hotel o en un complejo de vacaciones. El problema para mucha gente es que sus vidas se parecen mucho a estos cruceros. Viajan sin destino. Siguen el patrón de la mayoría y ocupan el tiempo en busca de placeres o actividades que no producen beneficio duradero para ellos ni para los demás. Mientras tanto, viajan en círculos. Al final, no están en mejor posición que cuando partieron. El crucero a ninguna parte puede ser una forma divertida de ocupar unos pocos días de vacaciones, pero no es el modo de gastar nuestra vida. Hay un dicho muy popular por ahí, dice que el que no sabe para dónde va, ya llegó. Quiero que enfoquemos nuestra atención el día de hoy en estos pasajes, porque resalta la importancia. Desde el punto de vista homilético, el pasaje en el capítulo, todo el capítulo 1 está hablando de la relevancia de la autoridad de Cristo como cabeza de la iglesia. Pero cuando estaba pidiendo a Dios sobre este pasaje, sobre la enseñanza para el domingo, y orando a Dios de que esta enseñanza realmente trajera edificación a la iglesia y a todo el que la escuchara, vino a mi corazón este pasaje de Colosenses, del versículo 9 al versículo 14, en el que vamos a enfocar nuestra atención. Pero todo el pasaje en sí está hablando acerca de la relevancia de Cristo. Entonces quiero que centremos nuestra atención en eso, y por eso hablaba acerca de los cruceros a ninguna parte. Y ya vamos a ver qué tiene que ver esto con la enseñanza. El tema que vamos a ahondar en esta tarde, o en este tiempo, es que entendamos el por qué es importante conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Es necesario que tú comprendas que tienes un propósito de Dios para ti desde la eternidad. Dios lo ha establecido y es importante que lo comprendas, que lo busques, que lo averigües, que lo busques en intimidad con Dios, y te voy a dar las pautas que la palabra del Señor nos da para hacerlo y por qué debemos hacerlo y qué beneficios, qué bendiciones, qué es lo que va a ocurrir en el momento que esto suceda. La carta es escrita por el apóstol Pablo, pero antes de continuar quiero que oremos. Bendito Dios, yo te doy gracias por este tiempo y por la oportunidad que me das de llegar a través de este mensaje a las personas que nos están escuchando. Ruego que esta palabra, Señor, sea llena de tu presencia, para que al llegar a cada corazón, a cada vida, produzca en ellos el fruto que se necesita. Edifique corazones, fortalezca vidas, despierte al que está dormido, Señor, y nos lleve a vivir vidas con sentido y con propósito. Te doy gracias por este tiempo y pido, Señor, que mis palabras no sean mías, de mi sabiduría, sino que vengan de parte tuya para bendición de acuerdo a la necesidad de cada vida. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Muy bien, les decía, hermanos, que esta carta es escrita por el apóstol Pablo. Según el capítulo 1, versículo 1, dice la palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos que están en Colosas. Pablo
asume o se atribuye la autoría de esta carta, y durante toda la carta ya les decía, el énfasis es la superioridad o la autoridad de Cristo. A diferencia de la carta a los Efesios, donde se exalta a la iglesia como el cuerpo de Cristo, en esta carta a los Colosenses, Pablo hace énfasis en la superioridad de Cristo como cabeza de la iglesia. Parecido a Hebreos capítulo 4, versículo 4, donde el escritor dice acerca de Cristo que es el sumo sacerdote que traspasó los cielos y quien ha sido puesto sobre la iglesia, sobre el cuerpo. El escritor a los Hebreos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y está hablando de que ese sumo sacerdote fue puesto sobre la iglesia, sobre la iglesia que es el cuerpo del Señor. Cristo, como máxima autoridad, nos hace completos, ya que en Él está la plenitud de Dios. Eso lo enfatiza la epístola a los Colosenses. En el capítulo 2, versículos 9 y 10, dice la palabra, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo está contenido Dios, porque Cristo es Dios. Ya que en Él está la plenitud de la deidad, en el capítulo 1, versículo 15 y versículo 18, dice la palabra del Señor, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y con esto evoca Génesis capítulo 1, pues dice que por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Miren cómo el apóstol empieza a hablar, a llevar a Cristo desde la creación misma del ser humano, de este mundo, dándole a Cristo eternidad, dándole a Cristo el lugar de autoridad y de preeminencia como Dios. También vemos que la palabra del Señor nos dice que en Él estamos completos. Capítulo 2, versículos 9 y 10 dice que en Cristo estamos nosotros completos, estamos plenos. Uno de los problemas que se presenta, y lo veremos más adelante cuando sigamos estudiando la carta, es que la iglesia de Colosas se había ido hacia uno de los extremos. Y entonces se habían vuelto algunos religiosos. Y habla también del peligro de caer en los extremos. Amén. Entonces está diciendo que al estar en Cristo, entonces estamos completos. No necesitamos más. No necesitamos creer en ninguna otra cosa. Permaneciendo en Cristo, que es permaneciendo en la palabra del Señor, estamos completos. Y veamos cómo empieza a desarrollarse este pasaje para que le demos tiempo a los versículos 9 al versículo 14. Dice la palabra del Señor, versículo 1 y 2, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Colosa, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, veamos que esta carta, al igual que la de Efesios, fue escrita entre el año 60 y 64 después de Cristo. Pablo está prisionero en Roma por causa del evangelio, y desde allí, a través de Epafras, quien fuera el hombre de Dios que usó para llevar el evangelio a esta ciudad, Pablo recibe noticias de la iglesia y Epafras le cuenta todo lo que está ocurriendo, y Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe esta carta y la envía a la iglesia. Y Pablo, y por eso tienen una similitud muy grande las dos cartas. De hecho, eran ciudades muy parecidas. Se cree que hasta el siglo VIII fue una ciudad bastante preeminente, pero a partir del siglo VIII, por unos cambios que hubo en las rutas, dejó de ser importante y pasó a ser más importante la Odisea. Para el siglo XII los árabes la destruyen y no se pudo reconstruir la ciudad. Quedan algunos vestigios, algunas ruinas arqueológicas que han sido analizadas. Entre ellas se han encontrado monedas con diferentes inscripciones a dioses. Lo que da a entender era que era una ciudad donde había demasiada idolatría. Pero veamos que el saludo del apóstol Pablo
se parece mucho en esta carta, es muy similar a otras cartas como 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1 y 2, Filipenses 1 versículo 1 y 2 y Efesios capítulo 1 versículo 1 y 2. El saludo es muy similar. De alguna manera Pablo está sentando su sello y dando a entender que las otras cartas también las escribía él, y esto le da un peso histórico a la veracidad y autenticidad del autor. Básicamente cada carta fue escrita de acuerdo a la necesidad que había, pero el énfasis que quiero hacer aquí es que, a diferencia de los evangelios, donde los autores de los evangelios no se atribuyeron para sí mismos la autoría de los mismos, en este caso Pablo sí siempre estableció que era el que escribía las cartas, y esto le da un sentido o una forma específica a las cartas del apóstol. En el versículo 1 y versículo 2, en primer lugar, entonces vemos el saludo y las consideraciones a la iglesia. En segundo lugar, veamos el compromiso para con la iglesia. Versículo 3 dice la palabra: orando por vosotros, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les cuenta su sentimiento pastoral y les dice: estoy orando por ustedes. Estoy orando siempre que me acuerdo, oro por ustedes. Y no es la primera vez que Pablo lo dice. En Romanos capítulo 1, versículo 9, Primera de Corintios 1:4, Efesios 1:16, Filipenses 1:3, Primera de Tesalonicenses 1:2 y Segunda de Tesalonicenses 1:3 y también Filemón 1:4. Pablo en esas cartas, tanto generales como personales, está hablando acerca de que él oraba por ellos. ¿Qué nos enseña esto en la palabra del Señor? Uno, que Pablo tenía un corazón pastoral, un corazón de amor por aquellos que él conocía que eran la iglesia del cuerpo de Cristo, y su preocupación siempre era para que el Señor les guiara. Ya veremos en este caso, Pablo les cuenta específicamente qué era lo que estaba orando y qué era lo que estaba pidiendo a Dios. Y también nos enseña esto a nosotros, los cabezas de familia, o los que tenemos de alguna manera bajo nuestra responsabilidad, bajo nuestra tutoría, una esposa, unos hijos, en fin, que tenemos el deber y la responsabilidad de orar unos por otros. Y de orar por aquellos que por la gracia de Dios han sido colocados bajo nuestra responsabilidad. En tercer lugar, dice o habla acerca del compromiso de la iglesia. Entonces, hagamos un resumen hasta acá. En primer lugar, nos habla de quién es el autor. En segundo lugar, estamos hablando de que él tenía un sentimiento pastoral y se preocupaba por aquellos a quienes él estaba pastoreando. También nos habla acerca de que él, como pastor, se preocupaba por aquellos y oraba de manera regular por cada uno de ellos. Entonces, veamos ahora en tercer lugar, vamos a mirar el compromiso de esa iglesia. Entonces, vimos el saludo de la iglesia, vimos el compromiso de Pablo con la iglesia. Ahora miremos el compromiso de la iglesia. Versículo 4 dice la palabra de Dios: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Luego dice: como lo habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Está hablando de que esta iglesia había asumido un compromiso con sus hermanos. Se preocupaba. Pablo les hace el reconocimiento acerca de Epafras, quien era el siervo que Dios había utilizado para llevar allí el evangelio. Y de alguna manera esto nos está enseñando la importancia de reconocer a aquellas personas que nos bendicen con la palabra. Es importante entender, hermanos, que como congregación tenemos el deber de reconocer
tanto de manera espiritual, en autoridad y en la medida que Dios nos bendice, también a aquellos que nos bendicen con la palabra, pues esto lleva gloria al nombre del Señor. Entonces, Pablo hace el reconocimiento de Epafras, que es el siervo, y reconoce que esta iglesia tenía cierta consideración por los santos del Señor. Al igual que todos nosotros somos llamados a tener consideración con los siervos de Dios. Y yo quiero reconocer que en esta congregación los hermanos se preocupan por el liderazgo de la iglesia. Sé que han estado atentos de sus líderes. Yo puedo decir y testificar que he sido bendecido y he sido reconocido de parte de la congregación como líder, que por la misericordia de Dios soy. He visto el reconocimiento de Dios y sé que Dios tiene recompensa de todo esto. Yo también, en la medida que he podido, he reconocido a otros en el liderazgo y sé que Dios da recompensa por esto. Entonces, la invitación a que no olvidemos ese reconocimiento. Pero pasemos rápidamente a los versículos 9 al 14. Por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por nosotros y de pedir que, a partir de este pasaje hasta el versículo 14, Pablo detalla de manera puntual qué era lo que estaba pidiendo por la iglesia. Versículos anteriores, en el versículo 3, dice que estaba orando, ¿sí? Y dando gracias a Dios. Pero a partir del versículo 9, empieza el apóstol a especificar de manera puntual qué era lo que estaba pidiendo. Y veamos entonces qué es lo que el apóstol pide para ellos. Dice en primer lugar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Empezamos leyendo una historia acerca de los cruceros a ninguna parte. Quiero leer una frase de Henry Ford que puede ser aplicado, aunque Henry Ford no es ningún testimonio en el Evangelio, pero son frases llenas de sabiduría. Dice: todo el secreto de una vida exitosa es descubrir qué estamos destinados a hacer y luego hacerlo. Luego más adelante dice, estas palabras las dijo Paul Howey: el mundo de un ciego está limitado a lo que toca. El mundo del ignorante queda dentro de los límites de su conocimiento. El mundo de un gran hombre está cercado por los límites de su visión. Si su visión, su sueño es grande, así será su potencial. Cuando el Señor quiso introducir al pueblo de Israel en la tierra de Canaán, cuando los sacó de Egipto, lo primero que hizo fue empezar a sembrar ese gran sueño, esa gran semilla en Jacob. Jacob lo transmitió a sus hijos a los hijos de sus hijos, y fue luego sembrada esa semilla en el corazón de Moisés. Aun cuando fue exiliado, él sabía en su corazón que él iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Todo el pueblo había escuchado y estaba lleno de eso, y todo el tiempo soñaban: algún día vendrá un caudillo, un libertador, y nos sacará de la esclavitud. Cuando Moisés llega y los saca, y pasan todo lo que pasan, y reniegan, y viven momentos de victoria, momentos de euforia, momentos de dolor, de tristeza, de duda, de incertidumbre. Y cuando llegan cerca, el Señor le ordena a Moisés que tome 12 espías. Y estos hombres van y observan la tierra. 10 de ellos ven la tierra, la pisan, toman su fruto, toman lo que está allí, dicen: es cierto, pero a nuestro parecer éramos como langostas delante de aquellos hombres, porque sus moradores son gigantes y la tierra es tierra que traga a sus moradores. Se pararon en la bendición, se pararon en el lugar que Dios quería, pero tuvieron una perspectiva equivocada. A diferencia de Josué y Caleb, fueron y dijeron: no, porque nosotros podemos más que ellos, porque Dios está con nosotros. Pueblo de Israel en los tiempos de Saúl se pararon frente al filisteo, frente a Goliat, y se asustaron. Y David, lleno del poder de Dios, dijo: ¿quién es este incircunciso que se atreve a retar a los ejércitos de Jehová de los ejércitos, del Dios de Israel? Cuando usted y yo
no tenemos clara la visión del propósito de Dios para nuestras vidas, cuando no entendemos para qué Dios nos ha llamado, independientemente de cuál sea el grado de complejidad de lo que Dios quiera que hagamos, cuando nos paramos frente a lo que Dios tiene, nos llenamos de miedo, nos llenamos de susto y decimos, ¿para qué? ¿Para qué lo intentamos? Y muchas veces, y hay que tener cuidado con esto, hermanos, nos escondemos en la mediocridad y en la excusa de decir, es que yo me sujeto a la voluntad de Dios, que se haga lo que Dios quiere, pero detrás de ese que se haga la voluntad de Dios y que se haga lo que Dios quiere, hay un sentimiento de duda, de miedo, muchas veces hasta de pereza, hasta de flojera. Porque no queremos entender que de Dios estamos llamados a esforzarnos y ser valientes. En estos tiempos de pandemia hay mucha gente escondida, asustada, esperando a ver quién llega a la puerta a tocar. Pero no están en búsqueda del propósito de Dios. Pero no están en búsqueda de mirar alternativas. Y no quiero ser crítico, porque yo también he estado pasando por situaciones difíciles. Pero sí quiero decirle que hoy la palabra del Señor, y pienso que me está hablando a mí, espero que también le esté hablando a usted, me está diciendo que lo primero que Pablo quería era que ellos entendieran cuál era la voluntad de Dios. Y yo pregunto, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Conoces la voluntad de Dios para tu vida? Quiero invitarte a que te preocupes por eso, a que conozcas la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos ser llenos del conocimiento de Dios? Miremos que en primer lugar habla de toda sabiduría y luego de toda inteligencia. La sabiduría tiene que ver con el conocimiento y somos llamados a conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer esto? ¿Cómo podemos conocer esto? Miremos lo que dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, ¿cómo es la primera forma de adquirir sabiduría? Pidiéndola a Dios. Segundo, ahí mismo en Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo adquirimos sabiduría de Dios? Que la palabra del Señor mora en nosotros, en abundancia. Colosenses 2, 2 al 3 dice la palabra del Señor, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en intimidad y en relación con Dios. Mi hermano, si usted y yo queremos conocer la voluntad de Dios y adquirir la sabiduría de Dios, necesitamos levantarnos de nuestra cama, y de hecho aprovecho para invitarlos. A partir de este lunes iniciamos un tiempo de oración de 5 a 6 de la mañana, un tiempo de devocional, para que estemos en comunión. Salgamos de la cama. Yo sé que la cama aquí en esta tierra, dormir hasta tarde es sabroso porque hace frío. Si estuviéramos en Bucaramanga, en Valledupar, es más fácil porque allá el clima lo saca uno rapidito de la cama. Aquí no. Pero hermanos, somos llamados a abandonar nuestro lugar de comodidad y a entrar en la intimidad con Dios y intimidad con su palabra y conocer la voluntad de Dios para nosotros, conocer el propósito de Dios para nosotros. Miremos el tiempo, ¿cómo estamos de tiempo? 11:34 minutos. Entonces, hermanos queridos, entre otras cosas, quiero que entendamos que Pablo estaba orando para que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Recuerdan la historia del crucero a ninguna parte? ¿Recuerdan lo que dice el libro? Quiero invitarlos a que lean ese libro. Es de John Maxwell. Se llama El Camino al Éxito. Y este hombre dice que la vida de muchas personas se parece a los cruceros a ninguna parte. Disfrutan un poco acá, disfrutan otro poco allá, pero son vidas vacías, sin propósito y sin sentido. Respiran porque los pulmones le funcionan por efecto físico de la compresión del aire, pero si no, no respirarían. Funciona su corazón porque la presión atmosférica hace que el corazón funcione, pero si no, no vivirían. Muchos se han abandonado a su desgracia,
a su tristeza y han abandonado sus sueños, sus propósitos y dicen, no, es que yo me sujeto a la soberana voluntad de Dios. Pero no es que estén sujetos a la soberana voluntad de Dios, es que sencillamente han perdido el norte en sus vidas, han perdido el propósito y los objetivos y no quieren hacer nada. Quiero invitarlos, hermanos, hoy y a los que me están escuchando, a que reavivemos en nosotros el deseo por cumplir y por conocer y por cumplir el propósito de Dios para nosotros. Y entonces habla de sabiduría y habla de inteligencia. Y tendemos por sabiduría el conocimiento y por la inteligencia la capacidad de entender lo que hemos conocido y de ponerlo por obra. Entonces el orden es el siguiente. Si conocemos y comprendemos, es más sencillo y viable hacer lo que necesitamos hacer por medio del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces, hacemos un resumen de esta parte. Primero, es necesario que comprendamos, y Pablo está pidiendo que ellos comprendan la voluntad de Dios. ¿Amén? Que ellos comprendan la voluntad de Dios. ¿Cuál es la manera de comprenderla? A través de la sabiduría y la inteligencia. La sabiduría tiene que ver con el conocimiento y se adquiere. El conocimiento se adquiere. ¿Cómo se adquiere el conocimiento espiritual? Pasando tiempo en la palabra. Usted no va a adquirir conocimiento espiritual viendo Betty la Fea. Ah, no, eso ya pasó hace tiempo, ¿no? Bueno, que está en Netflix, dicen. O viendo series, ¿sí? O jugando cartas, a no ser que sean cartas bíblicas. Vamos a adquirir conocimiento de Dios pasando tiempo en la palabra. Pasando tiempo en intimidad con Dios, en intimidad con Jesucristo, en oración. De esa manera adquirimos conocimiento. Y la inteligencia tiene que ver con el entender ese conocimiento que hemos adquirido. Ahora, ¿para qué eso? ¿Para qué entender la voluntad de Dios? ¿Para qué comprenderla? ¿Para qué asimilarla? Entonces el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Hasta ahí ya es una gran ganancia. En la medida que entendemos la voluntad de Dios, que comprendemos lo que Dios quiere, pues vamos a andar, pues más fácil que andemos de acuerdo al propósito de Dios. Aparte de eso, le vamos a agradar, dice ahí, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Porque muchas veces nosotros como creyentes entramos en tiempos de aridez espiritual y nos sentimos vacíos y se vuelve aburrido el evangelio. Porque muchas veces nuestros muchachos, nuestros jóvenes, nuestros hijos quieren mirar al mundo, renunciar al propósito de Dios, al modelo de Dios, al diseño de Dios para sus vidas, adoptando creencias equivocadas, como la libertad de género y vivir vidas desordenadas, inclusive casarse con personas no creyentes. ¿Por qué sucede eso? Porque hemos perdido de vista la voluntad de Dios para nosotros. Hemos perdido el rumbo, hemos vuelto superficial la vida cristiana. Hemos aceptado en nosotros costumbres del mundo. Nos hemos dejado envolver por las cosas de este mundo. Y al final de todo, entonces, ¿qué ocurre? Perdemos el rumbo. Nos desviamos. Se desvían nuestros hijos. Padres, esposos, mujeres que son cabeza de familia. Hay una invitación de parte de Dios hoy y una exhortación y un llamado de Dios a que estemos alerta y no descuidemos la voluntad de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. No es posible que un hombre de Dios, una cabeza de hogar, y me dirijo a los que son padres de familia, pasen días que no se lee la palabra en casa, o por lo menos a nivel personal, que sus hijos le pueden ver todo el tiempo jugando play, viendo películas, pero nunca lo ven sus hijos de rodillas, nunca lo ven sus hijos en la palabra. Y entonces después los hijos desviados sin saber qué hacer, porque sencillamente no fuimos lo suficientemente valientes, no fuimos lo suficientemente hombres para estar en intimidad con Dios y conocer el propósito de Dios. Y esto podrá sonar duro y podrá sonar feo, pero somos los responsables de la vida espiritual de nuestras familias. ¿Queremos agradar a Dios? ¿Queremos dar fruto? Pasemos tiempo con Dios, con su palabra. Levantémonos de nuestras camas a entrar en intimidad con Dios.
a entrar en intimidad con la palabra. Y vuelvo y digo, este mensaje muy probablemente es para mí, pero Dios quiera que llegue también a su corazón. Entonces dice la palabra, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vuelve y recalca lo mismo. Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Por su palabra. Por su palabra. Pase tiempo con su palabra. Pase tiempo en la presencia de Dios. Señor, no entiendo. Háblame, enséñame. Y la palabra de Dios se hace clara para nosotros. Hay unos pasajes, Romanos capítulo 1, versículo 13 y 2 de Corintios capítulo 12, versículo 14, donde Pablo estaba intentando ir hacia ciertos lugares y era estorbado, no podía. Más adelante también hay una historia donde él fue guiado por Dios a ir a Macedonia. Muchas veces nosotros intentamos hacer de una manera, intentamos hacer de otra y las cosas no fluyen. ¿No será que es que no es para ahí, es para otro lado? ¿No será que es que Dios nos está intentando llamar nuestra atención de que hay algo que Él quiere que hagamos y no le estamos prestando atención? Entendamos, hermanos, que andar en el modelo de Dios, en el propósito de Dios, trae gozo. Y aunque vengan dificultades, no quiere decir que no vamos a pasar por problemas, no quiere decir que no vamos a tener que enfrentar dolor o sufrimiento. Muchas veces el camino es el sufrimiento. Si usted lee Mateo presenta el sufrimiento como el camino que nos acerca a Dios, porque fue el modelo que siguió Cristo. Sufrir para salvarnos. Y allí se presenta un modelo de sufrimiento. Pero cuando se está en el propósito de Dios, cuando se está en el cumplimiento de la voluntad de Dios, es diferente. Porque ese sufrimiento, ese dolor, tiene sentido. Y usted dice, vale la pena. Y me criticaron y me señalaron, pero valió la pena. Y tuve que perder ese negocio porque tenía que hacer torcidos para ganármelo, pero perdí ese negocio, pero valió la pena. Porque tengo paz en mi corazón. Porque tengo paz en mi vida. Porque mi familia está bien. Cuando se tiene propósito, y cuando se entiende el propósito, y cuando se camina en el propósito de Dios, la vida tiene rumbo, tiene sentido. Sabes a qué tienes que dejar, sabes a qué te tienes que negar, sabes qué esfuerzos hay que hacer. Pero en el fondo de tu corazón dices, vale la pena, porque estoy agradando a mi Rey, estoy agradando a mi Señor. Yo quiero terminar ya con esto. Dice la palabra del Señor, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fortalecidos con todo poder. En la medida que andemos en el propósito de Dios, nuestras vidas se fortalecen. En la medida que andemos en el propósito de Dios, nuestra vida se llena de gozo. En la medida que andemos en el propósito de Dios, vamos a ser fortalecidos cuando tengamos que enfrentar momentos y vamos a tener la paciencia y la fuerza para enfrentarlo. Y podrá venir lo que venga y podrán señalarnos y podrán criticarnos y podrá que no seamos ejemplo para nadie. Pero en el fondo sabemos que estamos dentro del propósito de Dios y que en algún momento las cosas van a ser diferentes. Y vamos a tener la fuerza para poder darle ánimo a otros. Recuerden, mi hermano, Cristo ya venció. Cristo fue victorioso. Cristo es victorioso. Y el camino del Señor, aunque sea doloroso, si estamos dentro del propósito de Dios, también es victorioso. Entonces terminemos acá. 1. El autor es Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y empieza contándoles a ellos acerca de su preocupación como hombre de Dios. Se preocupaba por ellos, oraba por ellos, reconoce el liderazgo de la iglesia, reconoce que la iglesia se acordaba del pueblo del Señor, pero el énfasis es que Pablo oraba para que ellos entendieran el propósito de Dios y lo entendieran a través del conocimiento de Dios y de su palabra y de pasar tiempo con Él. Y que no solo lo conocieran, sino que lo comprendieran. Porque el comprenderlo les iba a permitir caminar en el propósito de Dios. Y caminar en el propósito de Dios trae gozo, trae libertad, trae bendición. Y por sobre todo trae el cumplimiento de la voluntad de Dios y lleva gloria al nombre del Señor.
quiero invitarlos a que al cerrar nuestros ojos y dar gracias a Dios, le pidamos al Señor de todo corazón que nos ayude a ser valientes y diligentes en conocer su voluntad y en ponerla por obra. Precioso Dios, yo te doy gracias por este tiempo y por la vida de mis hermanos y hermanas y por los que han escuchado este mensaje. Ruego que esta palabra llegue a sus corazones y seamos movidos por tu Espíritu a ser diligentes en la búsqueda del conocimiento de tu voluntad y de tu propósito para nuestras vidas. Gracias, Dios. En Cristo Jesús pido que nos des las fuerzas y el valor para atravesar este tiempo de crisis, este tiempo de dificultad que muchos estamos viviendo a nivel mundial, y que tu gracia por sobre todas las cosas esté en nosotros, Señor, y que seamos valientes en conocer tu voluntad para nuestras vidas y para nuestras familias. Oro por cada padre de familia, Señor, por cada mujer cabeza de hogar, para que seamos valientes y responsables con nuestro deber de pasar tiempo en intimidad contigo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, y recuerden que en un momento estaremos compartiendo la cena del Señor en un en vivo, así que terminada esta sesión estará el link publicado. Si usted es de otra ciudad, si es de otra congregación o si es una persona invitada, pida a quien le invitó, a quien le pase la información, que le pase el link. Sin embargo, en los comentarios de este video está el link para que entremos en una reunión a través de una plataforma de Messenger. No tiene que tener Messenger instalado, sencillamente con que dé clic en el link, en el enlace, lo va a redireccionar a través del navegador a entrar a esta reunión, donde estaremos tomando la cena del Señor. Bendiciones. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten. En Él subsisten. En Él subsisten. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y
stay.